Hola, bienvenidos a JM Math. En esta ocasión daremos solución a una pregunta propuesta en el segundo concurso Math Rocks. Concurso que se llevó a cabo mediante YouTube y tuvo una duración de 7 días. La pregunta 52 nos dice: sean las funciones f de x igual a e a la menos x al cuadrado y g de x igual a menos e a la menos x al cuadrado, determine la ecuación de la circunferencia que es tangente a las gráficas de f de x y g de x en dos puntos a cada función. Para la solución, lo primero que vamos a hacer es graficar las funciones. Sí, tenemos aquí la gráfica de e a la menos x al cuadrado, que es f de x, y por aquí tenemos la gráfica de g de x, que es menos e a la menos x al cuadrado. Y lo que nos dicen es la ecuación de la circunferencia que es tangente a las gráficas de f de x y g de x en dos puntos. Es decir, que lo que nos piden es hallar esta ecuación de la circunferencia, que es tangente a f y a g en dos puntos a cada función, como se puede ver gráficamente. Nos piden esta ecuación de la circunferencia. Observando las gráficas de f de x y g de x, es fácil notar que ambas son simétricas respecto al eje x. Pero f de x tiene un x al cuadrado y g de x tiene un x al cuadrado. Y esto, como es lo único con x que tienen, hace simétrica a ambas funciones respecto al eje y. Entonces, tanto como f de x y g de x son simétricas respecto al eje x y respecto al eje y. Vamos a definir que c es la ecuación de la circunferencia. Como el centro es 0,0, la ecuación va a ser x al cuadrado más y cuadrado igual a el radio al cuadrado. Para la ecuación nos falta hallar el valor de r. Vamos a definir un p, un punto cualquiera, que es parte de la función f de x. Entonces tenemos de que p es de la forma x, y, pero como pertenece a f de x, entonces p es de la forma x, y, pero y es igual a f de x, que sería e a la menos x al cuadrado. Vamos a hallar la distancia que hay del punto P hacia el punto O. Como el punto O es 0,0, entonces la distancia de P a O simplemente sería la raíz cuadrada de las componentes de P al cuadrado, que sería x al cuadrado más e a la menos x al cuadrado, todo esto elevado otra vez al cuadrado. Esto vendría a ser la distancia del punto P hacia el punto O. Si observamos la gráfica, podemos decir que el radio de esta ecuación vendría a ser la distancia mínima que hay del punto O a la función, ya que la función viene, se acerca al punto y se vuelve a alejar de la circunferencia. Entonces tendríamos de que r es igual al mínimo de la distancia de P a O, pero la distancia de P a O es la raíz de x al cuadrado más e a la menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces tenemos de que r es la mínima distancia de P a O, pero la distancia de P a O es toda esta expresión. Si queremos hallar el mínimo de R, tendríamos que hallar el mínimo de toda esta raíz. Y para hallar el mínimo de toda esta raíz, es como hallar el mínimo de todo lo que está dentro de la raíz. Esto quiere decir de que si queremos hallar el mínimo de R, es como si halláramos el mínimo de R al cuadrado, que sería el mínimo de x al cuadrado más e a la menos x al cuadrado, todo esto otra vez al cuadrado. Ahora la pregunta es cómo hallamos el mínimo de toda esta expresión. Lo que vamos a aplicar en esta parte de aquí es derivadas. Como bien sabemos de que para hallar el mínimo de una función tendríamos que hacer lo siguiente, que es derivarlo e igualarlo a 0. Y de esa forma podríamos hallar el mínimo. Derivando esta expresión de aquí tenemos de que la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de e a la menos x al cuadrado y otra vez al cuadrado sería 2 e a la menos x al cuadrado multiplicado por la derivada de adentro. Pero la derivada de adentro es un e elevado a algo. Y la derivada de eso es lo mismo por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente voy a tener que la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Y esto igualado a 0. Lo que podemos hacer ahora es factorizar ambas expresiones. Podemos factorizar exactamente el valor de 2x. Si factorizamos 2x me va a quedar 1 y en el otro lado me va a quedar 2 veces e a la menos x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado por menos. Pero e a la menos x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado sería e a la menos x al cuadrado otra vez elevado al cuadrado. Y todo esto igualado a un 0.
Ahora, tenemos de que 2x es una solución ya que está igualado a 0, pero x, según la gráfica, no puede ser 0. Entonces tenemos de que 1 menos 2, e a la menos x al cuadrado otra vez al cuadrado, tiene que ser 0. ¿Sí? Pasando el menos al otro lado, vamos a tener de que 1 es igual a 2 por e a la menos x al cuadrado y otra vez al cuadrado. Aquí pasamos el 2 a dividir. Vamos a tener un medio. El cuadrado lo podemos pasar como raíz. Entonces tenemos de que la raíz de un medio es e a la menos x al cuadrado. Aquí elevando ambos lados a la menos 1 vamos a tener de e a la menos x al cuadrado por menos 1. Y me va a quedar simplemente e a la x al cuadrado. Aquí elevando a la menos 1 me va a quedar de que un medio a la menos 1 es 2. Entonces solo tengo de que raíz de 2 es igual a e a la x al cuadrado. Pero si le aplicamos logaritmo natural a ambos lados voy a tener de que logaritmo natural de raíz de 2 es igual a logaritmo natural de e a la x al cuadrado. Y esto es fácil saber de que me va a dar x al cuadrado. Aquí ya podemos afirmar de que para un x al cuadrado igualado a un logaritmo natural de raíz de 2, la expresión de aquí va a ser mínima. Entonces tenemos de que r cuadrado es igual al mínimo de x al cuadrado más e a la menos x al cuadrado y otra vez al cuadrado. Pero sabemos que el mínimo valor de esta expresión es cuando x al cuadrado es logaritmo natural de raíz de 2. Entonces tenemos de que x al cuadrado es logaritmo natural de raíz de 2 más e elevado a la menos x al cuadrado. Y menos x al cuadrado se puede poner como menos logaritmo natural de raíz de 2 y todo esto otra vez elevado al cuadrado. Ahora tenemos de que r cuadrado es logaritmo natural de raíz de 2 más e a la logaritmo natural de raíz de 2 es raíz de 2. Menos 1 por 2 me va a dar menos 2. Aquí solo aplicamos teoría de exponentes y un poco de logaritmos. Reduciendo un poco más el valor de r cuadrado vamos a tener de que r cuadrado es logaritmo natural de raíz de 2 más raíz de 2 al cuadrado me da 2 y 2 a la menos 1 me da un medio. Entonces tenemos el valor de que r cuadrado es igual a logaritmo natural de raíz de 2 más un medio. Por lo tanto podemos afirmar de que la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y cuadrado más r al cuadrado. Pero r cuadrado es logaritmo natural de raíz de 2 más un medio. Y reemplazando este valor de aquí vamos a tener que la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y cuadrado es igual a logaritmo natural de raíz de 2 más un medio. Y esto vendría a ser la ecuación de esta circunferencia, que es tangente a f y a g en 2 puntos a cada función. Y de esta forma concluimos con el problema. Recuerda suscribirte al canal si el video te gustó, no olvides darle la manito arriba y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.